Listo. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias por presentarme como maestro para los amigos Mateo. Entonces, ahí está, súper, gracias. Em, mm, bueno, pues como ya se dijo, mi trabajo es alrededor de la orquesta Ritmo. Ese fue mi trabajo de tesis de la maestría. Sin embargo, como todos sabemos acá, pues los trabajos de investigación siempre están en proceso, siempre están en continua construcción. Y aunque esto ya es un trabajo culminado en ámbitos institucionales, pues es un trabajo en elaboración, pues pensando en el largo plazo. Al final, al final quiero plantear como unas futuras proyecciones de este trabajo de investigación a manera de provocación, a manera de, no sé, de que compartamos números, de que sigamos investigando la cuestión, porque en algunos espacios esto se llama investigación, en otros espacios se llama memoria. ¿Listo? Entonces, quería empezar con este video. Vamos a, en estos 40 minutos que a veces parecen mucho y a veces parecen poco, vamos a hacer solo 3 ejemplos musicales muy puntuales que me parecen de absoluta relevancia, porque, bueno, muchos pensamos que un trabajo de investigación en música, pues, sin la materia prima, pues, se convierte, pues, en inerte, ¿no? Entonces es muy importante que en estos espacios siempre, pues, estemos en constante y permanente contacto de lo que estamos hablando. Entonces, empecemos, por favor, con 2 minuticos de este video, por favor. Ahí está en el video de YouTube referenciada la fecha de a la cual pertenece este ejemplo. Disculpa, ¿cómo es tu nombre? Valentina. ¿Tú puedes darle pausa un segundito y ya te vuelvo a decir, por favor? Perdón, una cosa que se me olvidó mencionar es que además de escuchar, perdón por esta interrupción, estemos pendientes del formato de los instrumentos que componen esta Big Band, por favor. Un minutico más y ya. Listo. Esto simplemente era para, digamos, traer el fantasma de ese imaginario colectivo que tenemos como músicos investigadores, que la Big Band en Colombia, o para este caso específicamente en Bogotá, pues empezó y sus orígenes fueron con Lucho Bermúdez o Pacho Galán. Y que de una vez ya estábamos tocando, digamos, el repertorio nacional y que esto tenía esta pinta ya desde muy temprano. Como podemos ver en el video, si no estoy mal, era de 1963. Pero entonces el desarrollo de esta tesis que se centra en la orquesta Ritmo, que tuvo su actividad en la década de los 30 y de los 40, pues imagínense, pues 20 años antes de eso. E inclusive 10 años antes o 15 años antes de la orquesta Ritmo, y los más osados dirán 20 años larguitos, o sea, hacia 1917, 23 y todo eso. Inclusive también había manifestaciones tempranas de jazz bands
que es un formato un poco más pequeño, por cuenta del maestro Anastasio Bolívar. Ese sería como el antecedente inmediato o el de los más cercanos en la actividad musical de orquesta de baile aquí en Bogotá, precisamente que precede a la investigación pues, que tiene objeto esta ponencia. Yo aquí lo puedo hacer, ¿cierto? Espera, a ver, pruebo. A ver. A ver, espera, intento otra vez. Ya, ¿puedes devolverla, por favor? Ya, listo, ya está. Listo. Bueno, mis dos fuentes principales, voy a hablar un poquito de metodología rápidamente para no comerme mucho espacio en eso. Fueron el archivo musical Rotter Batuta, que hace parte del Centro de Documentación Musical, y el cual cuenta con la entrada que corresponde a las palabras orquesta ritmo. Tiene como 507 entradas en el sistema pues, digital, digamos el sistema que hay disponible en red. Listo. De las cuales yo estuve tomando foto y desmenuzando y sacando la mayor cantidad de información que se me permitía de cerca de 400 partituras. Creo que para este trabajo fueron 412 partituras. Cada una, pues, ustedes saben que las partituras de Big Band pues tienen un cuadernillo que está lo que se llama el guión o el lead sheet en inglés, entonces es como la armonía, la letra, etcétera, como digamos el esqueleto más grande de la pieza, y de ahí en adelante pues violín 1, violín 1, violín 2, violín 3, bueno, trombones 4, trompetas 4, saxofones 4, había partitura de piano, de bajo, de batería, bueno, bajo, contrabajo, batería, bueno, todo lo que hace parte de una agrupación de este carácter. Cabe resaltar que pues no siempre, o sea, en términos prácticos en el centro de documentación pues a veces había como el guión y el violín 3 y ya, eso era lo único que había. Había otras piezas que sí, pues sí tenían, digamos, casi la totalidad de las partituras. Y mi segunda fuente, que es una fuente secundaria, son los artículos del repositorio digital del periódico El Tiempo. Encontré más de 40, igual este también está en constante, digamos, actualización. La gente que está encargada de digitalizar este medio que sabemos todos que es físico para 1930 o 40, todavía está en proceso, se digitaliza poco a poco y cada vez se van encontrando más entradas que tengan que ver, digamos, con el objeto en cuestión, que es la orquesta ritmo. A ver, paso. Bueno, esto ya está dicho. Importantes, sí. Aquí lo que hay que agregar es que sobre el Rotter Batuta lo que más se dilucidó fue el tipo de repertorio. Naturalmente, ahí estaban las piezas, son más de 400 piezas y muchas veces las ediciones de las mismas tenían enunciado cómo era, cuál era el género, bueno, en qué año se publicó, todo esto, o sea, un montón de información valiosa por cuenta del Centro de Documentación Musical y por cuenta del periódico El Tiempo, pues ahí vamos a ver más adelante que había, digamos, información varia, ¿sí? A veces solo decía, bueno, eso lo desarrollaremos luego, pero digamos había unos recortes de periódico que eran más valiosos que otros, pero sin embargo de lo más pequeño igual se podía sacar algún dato que era de relevancia para, digamos, establecer una tipificación de la actividad de esta orquesta. Cambio. Y bueno, aquí, bueno, esta ponencia es una reducción de la tesis, obviamente, pues todos sabemos que los trabajos escritos pues no alcanza para exponerlo en un espacio de 15, 20 o 40 minutos inclusive. Entonces solo quería mostrar que obviamente hay que hacer un pequeño contexto de lo que es la Big Band en términos generales. Hay unos ejemplos puntuales en México y en Estados Unidos que sirvieron como de referencia para lograr situar, digamos, de dónde viene esta práctica compartida en Colombia de manera tan temprana. Quizás bueno, aquí voy a hacer una pequeña acotación. Gracias a Trejos, logré, él me dijo que había ¿cómo se llamará eso? Una escena de una película que es Garras de Oro, en la cual hay un ejemplo muy, muy, muy temprano. Garras de Oro es del 23, de 1923. Un ejemplo muy temprano de una grabación que se hizo aquí en Colombia de una película muy, muy, muy vieja, en el cual ya había, digamos, una escena donde había un formato de jazz band.
¿Mm? Entonces ahí poco a poco vamos logrando como entender qué tan tempranas eran estas manifestaciones y que, bueno, claro, no hacían parte de 1963, que era el primer ejemplo que se mostró, ni era, digamos, el auge de Lucho Bermúdez apenas en Bogotá a finales de los años 40 o cuando viajó en Medellín en los primeros años de la década del 50, sino esto venía de muy, muy, muy atrás. Es muy, muy particular, digamos, haber rastreado, digamos, esta historia de estos formatos. Entonces iba a que se encontraron ejemplos puntuales en México que se podían conectar de algún modo con, bueno, los ejemplos muchísimo más documentados en Estados Unidos. Allá pues está la fortuna de que pues hay mucha musicología, mucha investigación, mucha sistematización del conocimiento frente a esto. Entonces digamos que de ahí se sacó un buen material para, digamos, robustecer un poco la tesis en el marco conceptual. De esto ya hablaremos luego. Hay sobre todo un documento muy, ¿cómo se dirá? Muy valioso. Igual toda la bibliografía de la tesis está en la tesis, entonces todo bien. O un numerito, un WhatsApp y ahí compartimos la información. Pero sobre todo hay uno el que tengo muy presente que es un recuento, digamos, por lo menos de 20 o 30 big bands famosas como entre los 35 y 40, 1930, no, inclusive antes, como la década de los 30 y los 40, como hasta 1948, de quiénes y o sea, qué instrumentos conformaba cada big band. Bueno, de quién era la big band, me acuerdo pues muchos de los más famosos, Duke Ellington y Benny Goodman, inclusive creo que está una agrupación de Frank Sinatra, y qué personas lo tocaban. Entonces es una información muy valiosa y eso fue pues obviamente lo que yo no tengo, lo que estoy intentando construir, qué personajes tocaban en la orquesta ritmo, qué tocaban, a veces ni siquiera sé qué tocaba el personaje. Entonces, digamos, ese documento para, digamos, la historia de Estados Unidos está muy bueno. Y uno encuentra pues también formatos, bueno, con vibráfono y con, no sé, 2 cantantes, 5 trompetas, cosas así. Y después les estoy mostrando rápidamente de lo que no se va a hablar en esta ponencia, pero que fue muy importante para determinar ciertas cosas. Y lo otro fue que en Medellín y en Barranquilla, pues también había un movimiento, digamos, incipiente de orquestas de baile, o por lo menos del que la información pues no es eh, pues muy generosa, ¿no? En Bogotá pues tampoco es que haya mucha información, pero sí se puede sacar poco a poco. Ese fue el trabajo que se hizo. Uy, cambio. Entonces, listo, ¿cuál sería la contraparte de lo que sí se escuchaba a principios de 1900, de la década de los 40 en Bogotá? Pues sonaba algo más o menos así. Pero a ver si puedo... Dale, ¿puedes poner esa, por favor? Listo, es un pequeño ejemplo. Bueno, el tema se llama It's Swell of You, pues es de Duke Ellington, de una antología que se sacó en 1942, del 37, 1937. Y bueno, eso sonaba también en Bogotá. Una vez es como que disocia mucho lo mismo, la misma tesis del principio. Siempre asociamos como los orígenes colombianos de la Big Bang con Lucho Bermúdez y Pacho Galán, indiscriminadamente, siempre, ellos fueron, mejor dicho, los pioneros.
que sí, que integraron, digamos, la música nacional al formato de Big Band, pero pues tampoco fueron los primeros. Ahorita, luego vamos a escuchar otro ejemplo ahí que rescaté de un video documental chiquitico, que pues les pediré un poquito de paciencia como en la escucha, para que estemos bien, digamos, ahí con eso. Espera, ¿puedo pasar? Sí, ahí. Listo. Les pedí que vieran el formato con el que contaba la orquesta de Lucho Bermúdez, porque aquí hay un esquema, digamos, genérico de la agrupación normal de Big Band, ¿no? Eh, bueno, 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxos si se cuenta con barítono. Los saxofones generalmente tienen la posibilidad de tocar o clarinete o flauta, que lo de clarinete sí lo vimos. Ah, bueno, clarinete, saxo soprano o flauta. Lo de clarinete, pues obviamente Pelucho Bermúdez pues está ahí muy presente. Y bueno, la base rítmica, batería, bajo, guitarra y piano. Mm, el bajo eléctrico, pues en ciertas agrupaciones, sobre todo más tempranas, era el contrabajo. Y antes de que fuera un contrabajo, era una tuba, sino que la tuba se reemplazó pues, por el contrabajo. ¿Listo? Entonces quería que tuviéramos presente esto y continuamos rápidamente. Listo, para empezar a hablar de la orquesta de ritmo, tenemos que, esperen, cómo está el tiempo. Ya. Para empezar a hablar de la orquesta de ritmo, necesariamente tenemos que hablar de esta figura, que este señor se llamó Francisco Cristancho Camargo, que algunos círculos es fácil que lo confundamos con Francisco Cristancho Hernández, que fue el maestro de la orquesta que dirigió la banda sinfónica aquí, la banda profesional, que él se murió hace unos años. Él se llamó Francisco Cristancho Hernández. Del que estamos hablando es el papá de él. Entonces, este señor fue el que fundó la orquesta Ritmo y fue el director durante mucho tiempo, no permanentemente, pero sí la fundó y yo calculo que alrededor de 3 o 4 años fue el director de la orquesta Ritmo. Él tocó trombón, pero se inició bueno, su papel en la orquesta Ritmo se desempeñó más que todo como director. Después vamos a ver una foto de archivo que conseguí del nieto. Pero entonces él tuvo algunas aproximaciones al trombón, al eufonio, pero empezó con la música de cuerdas. Al respecto de la historia del maestro Francisco Cristancho Camargo, hay una serie de 4 videos en YouTube colgados por el nieto, donde entrevista al, al hijo de este personaje, pues a su vez el papá de la persona que realizó el video, donde se desmenuza pues la historia de este personaje. Ahí se cuenta todo, él desde un municipio, creo que de Boyacá, que se llama Isa, y etc. Entonces, aquí, ¿puedes devolverla, por favor? Ahí dice que dice, dirigió y colaboró en varias orquestas de nombre en España, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera. Esta fue una foto extraída también del Centro de Documentación Musical, donde está presentando a diferentes integrantes de la orquesta Ritmo. Vamos a verlos luego. Pero entonces quería que leyéramos esto porque cuando dice que participó en orquestas de renombre de España, se refería concretamente a este personaje que es Andrés Molto, un trompetista muy famoso de la época, que sería, digámoslo, a lo que se refiere con España. En España también participó con este gran bailarín que se llamó Harry Fleming y ahí también tuvo experiencias de orquesta de baile. Y por último, este señor que es Marek Weber, que fue muy famoso también en Alemania y Austria por tocar lo que algunos llamarían la música ligera, como aquella música, digamos, instrumental que tiene cierta sofisticación precisamente pues técnica y esto, pero que se tocaba más como en fiestas y todo eso y se veía, digamos, despectivamente en los círculos más académicos. Listo, eso por la cuenta de la trayectoria de Francisco Cristancho Camargo. Este es el hijo, que fue el personaje que se murió hace como unos 5 años por ahí. También fue músico, también. Ellos son una familia de músicos. Actualmente el hijo, bueno, creo que Andrés, el cual me compartió una foto y cierta información. Y creo que es la hermana o la prima de él, que es, bueno, se me olvida el nombre de ella.
Elian, que hace parte del programa de formación musical de la Filarmónica. Todos ellos son músicos, todos es una familia de músicos muy, muy grande. Eh, es él, listo, el hijo, del cual es. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar el ejemplo musical del cual les quiero hablar un poquito. Tú puedes ponerlo en el minuto 3:30, por favor, y pausarlo. Que quería que estudiara. Ahí está, 3:30, ¿sí? Listo. Entonces, ¿por qué quiero que escuchemos esto? Bueno, de fondo va a sonar esta sí es una grabación, esto es como lo más cercano que tengo de grabación, propiamente de algo parecido a la orquesta ritmo, porque es de la orquesta de Francisco Cristancho, así se llama. Y pues, otra vez, nos referimos a Francisco Cristancho Camargo. Entonces, esta orquesta está de fondo en este extracto del documental y toca que pues, le paremos un poquito de oreja. No necesariamente, o mejor dicho, no escuchemos al Señor, escuchemos la música, por favor. Yo le pedí a Andrés, que fue el que realizó este video, que sí tenía el audio, pero me dijo que no, que ya no lo tiene y que de donde lo consiguió, pues ya lo va a bajar. Entonces, pues nada, sigo en la búsqueda. Pero entonces, este es un ejemplo de 1942, donde hay música colombiana en formato de Big Band o de Jazz Band, en gran formato. Entonces, ahora sí, esto dura 3 minuticos, vamos a escuchar por ahí 2 larguitos. Entonces fueron una para que le dieran el título de maestro. Mi padre, pues, siendo un niño, pues, sería lo que le dieron la mamá, pero terminó siendo maestro, pero maestro de música, no de colegio, porque uno nunca pensó en eso. Siempre fue muy inquieto con la música. Entonces, le dijo a algún amigo de allá, en esa población, que la ayudara y que lo llevara a Tula. Y había que situarlo en algún sitio y conseguir algún alojamiento y además pues matricularlo en la escuela normal de eso, según lo que comentaron, fácilmente duró el viaje más o menos en 2 días, ahora eso lo hacemos en hora y pico, más o menos, ¿no? Tunja Isa. Pero en esa época no había transporte, no había vías, no eso. Puro al lomo de caballo que llaman. Entonces, fue el viaje, lo hizo con un amigo de la familia de los Camargo y lo llevaron, ese señor lo llevó, no sé el nombre, no, pero sé que era un conocido que me hizo el favor a mi abuela de. Acá se escucha mejor. A Tula. Llegaron a una casa. Listo, eso era todo. Entonces, esto pues fue muy valioso para mi investigación porque es de lo poco que hay de registro sonoro. Entonces, pues se guarda ahí un poquito con oro, ¿no? Entonces, ese era el sonido, ya ahí nos podemos aproximar pues a muchas cosas, ¿no? A cómo se grababa, cómo sonaba, cómo tocaban, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, rayos. ¿Pueden devolverlo, por favor? Esta es la foto de 5 integrantes de la Orquesta Ritmo del archivo que les hablé. Entre ellos está a la izquierda arriba Gabriel Uribe, saxofonista, Alex Tovar, que fue quizás quizás más famoso que Francisco Cristancho Camargo, que lo hemos escuchado, digamos, él fue el violín concertino de la Sinfónica Nacional durante mucho tiempo, hasta que se murió. Estuvo en la Filarmónica de Berlín tocando violín, famoso arreglista, famoso compositor. También tocaba saxofón, principalmente violín. Entre sus temas más famosos, pues Pachito Eche, mejor dicho, muy famoso, que es Alex Tovar. El siguiente es Rafael Bolívar, que es el hermano del que yo mencioné antes, Anastasio Bolívar, el de la orquesta de Anastasio Bolívar. El hermano es este señor, Rafael Bolívar, baterista.
Antonio Dueñas, yo presumo que es cantante, no encontré mucha información al respecto, y Francisco Cristancho Camargo, el director de la Orquesta Ritmo. En esta siguiente diapositiva, una foto de ellos. Presumo que es el cantante, pues por esta disposición de la foto. No sé, puede ser una... eso igual no lo escribí, ¿no? No me atreví a escribirlo porque es muy tonto como asumir eso. Pero sí, no encontré información al respecto de cuál era el rol de Antonio Dueñas, creo que se llama, pues el rol de él en la orquesta. Bueno, también foto tomada del archivo Rutter Batuta. Y bueno, en cuanto a la actividad de la orquesta Ritmo, digamos que de la que encontré registro en el periódico El Tiempo, existen estos años, ¿no? El número en la parte superior de cada una de las columnas, pues corresponde al número de artículos que encontré al respecto de la orquesta Ritmo, algunos más dicientes, otros menos, como ya lo había mencionado. En el 45, el 46 y el 48 no encontré nada, pero vemos que pues la actividad más robusta, digamos en términos mediáticos y del periodismo, pues fue del 38 al 44. Yo presumo que la orquesta Ritmo empezó por ahí en 1937, por unos precedentes que hay ahí de una orquesta llamada la Suramericana y la Orquesta Universal, de la cual también participó Francisco Cristancho Camargo. Eso, bueno, todo eso a profundidad está desarrollado en la tesis y el capítulo que precede, digamos, a la historia en concreto de la orquesta Ritmo. Aquí la única foto que tengo de la orquesta Ritmo, que es del archivo personal de Francisco Cristancho Hernández, me la dio su hijo. Entonces, ahí vemos la disposición, vemos que hay, digamos, unas cuantas variaciones en cuanto a cómo se distribuye en el escenario la Big Band. Bueno, vemos ahí, pues lo podemos ver claramente, hay un guitarrista, 3 saxofones, del cual uno está tocando clarinete, y al costado derecho de la línea de cañas también hay un clarinetista, al fondo lo que parece un percusionista, al lado izquierdo de ese señor está lo que parece también un contrabajista, porque se ve, digamos, la forma de la parte superior del contrabajo, 2 trompetistas, que ahí también difiere, ¿no? No es que sea totalmente no convencional, pero digamos es un formato reducido, ¿no? De 4 trompetas y así. Y solo podemos ver un trombón. Delante del trombonista hay un set de sordinas de trombón, y en el primer plano pues está el maestro Francisco Cristancho Camargo. Esa es también la única foto que tengo de la orquesta Ritmo. Igual se guarda un poquito con cariño. Vuelvo a recordar el esquema, digamos, más tradicional, sobre todo estadounidense. Bueno, y a partir de estas cuentas de cobro que encontré, que no se las puedo atribuir totalmente a la orquesta Ritmo, aunque estaban en un archivo no clasificado, en el cual había documentación de la orquesta Ritmo, pues todavía no puedo hacerles atribución, pero digamos eran unos archivos de pagos de 1936. Bueno, ahí está desmenuzado cuánto tiempo tocaron, cuánto se les pagó, la fecha y a veces el lugar o el evento. Ahí, esta no es la tabla completa está como en 3 partes parecidas a estas, pero lo importante es que saqué algunos nombres. Todos los de arriba no he encontrado mayor información sobre ellos. Bueno, claro, pues como estamos entre investigadores, si alguien sabe algo de esto, pues bueno, otra vez, pues me dan su número, por favor. Y cuatro, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 integrantes de los cuales 3 integrantes de los cuales estoy casi seguro que tocaron en la orquesta Ritmo, y otros 2 sí confirmadísimos. Los confirmados pues obviamente son Francisco Cristancho Camargo, lo vimos en el documento que decía explícitamente que era el director de la orquesta Ritmo, y el otro y los otros 2 que están confirmados son los hermanos José Vicente y Pedro M. Perazo, de los cuales también hay firmas en las partituras de la orquesta Ritmo, y sobre todo de José Vicente hay una nota en El Tiempo del cual, digamos, anuncia su fallecimiento. Y pues sí, gracias a esa nota diciendo que lamentamos su fallecimiento, pues yo pude enterarme de que sí, efectivamente fue intérprete de la orquesta Ritmo. Y otros 2 de los cuales hay una conexión un poco, digamos, más lejana, que es posible que hayan tocado en la orquesta Ritmo, pero pues no se puede atribuirles, digamos, esa pertenencia totalmente, que son José Antonio Muñoz y Hernando Ramírez. Bueno, lugares donde tocó
lugares donde tocó la orquesta Ritmo, ahí están. Muchos clubes, muchos eventos sociales, sobre todo de la alta sociedad bogotana, de la clase más adinerada, era, digamos, el público de esta orquesta, de este canon, que es una vez que tocaron para un grupo de trabajadores de una empresa de teléfonos de Bogotá. Pero en su mayoría, en su gran mayoría, era, digamos, clubes privados, gente adinerada, digamos, no sé, gente muy elegante y se nota que era pues, más o menos como por ese lado los círculos que orbitaban la orquesta Ritmo. Mm, Aquí más o menos los eventos en los que participó la orquesta, solo un festival, eh, unas 6 eventos que tenían relación con la organización pues, internacional de la Cruz Roja, de diferentes filiaciones, de Noruega, creo que había una de Suiza, así como actos de beneficencia, y 3 documentadas en emisoras, transmisión en emisoras, y esas que dicen té bailable, cóctel party, matrimonio, baile, fiesta, cumpleaños, pues todas se pueden aglutinar en una sola, que son, digamos, bailes. Este es un apartado de cuando tocaron en la Columbia Broadcasting System y esto data del 1938, el 24 de diciembre para Navidad. Entonces ahí está anunciado en el periódico, esto es un recorte también del repositorio digital. Eh, Aquí les quería mostrar, digamos, el tipo también de información que me servía para determinar si estaba activa la orquesta o no estaba activa o qué, pero entonces una fecha, pues si ensayaron ese día, si obtuvieron las partituras ese día, si hubo toque ese día, si hubo baile, si hubo contratación o lo que sea, pues no sabemos, pero sí que alguien tuvo en sus manos esta partitura en esa fecha, por lo menos. O que, sí, muy poca información, pero digamos, algo se puede sacar. Esta, en cambio, tiene por lo menos lo que podría uno presumir que es un programita, un programa de concierto o un programa de ensayo, un cataloguito pequeño, una lista muy pequeña de obras a comprar, obras a interpretar, etc. Digamos, este era el tipo de cosas que uno se podía encontrar en el archivo. Lo mismo más firmas en diferentes partituras, más listas pequeñas, cortas, que pueden atribuírsele, digamos, a bueno, lo que ya dije, como un programa de concierto, de ensayo, sea lo que se quiera, digamos, asumir. Mm, este es un ejemplo de qué tipo de cosas aparecen en la orquesta Ritmo. Por ejemplo, el 25 de presente se llevará a cabo en los salones de la legación británica un suntuoso baile cuyo producido será para la Cruz Roja Noruega y la Cruz Roja Polaca. La orquesta Ritmo amenizará esta reunión que promete ser un verdadero acontecimiento social. Oportunamente daremos más detalles. Ya, no había más. Pero entonces es de 16 de mayo de 1940. Entonces más o menos ahí, digamos, uno intenta como reconstruir, digamos, el recorrido de la orquesta. Este sí es un poco más interesante en términos investigativos. Disculpa, Ah, para eras que tú. puedas cerrar de una vez la ponencia, lo que ya estamos pasados de tiempo. Dale. Ah, voy 33 minutos. Sí, es que como en el correo eran 20 minutos de ponencia y es de preguntas Ay, y qué de hola. logística. Entonces, si de pronto puedes cerrar con las ideas principales del Ya, final. listo. Muchas Perdón, gracias. perdón. Listo, No, tranquilo. les presento una disculpa. Listo. Pues nada. Sí, espera, voy a adelantar todo y me devuelvo. Sí. Sí. ¿Puedes devolverlo donde estaba, por favor? Más. Ahí, por favor. Listo. Entonces cierro, digamos, bueno, escuchamos los ejemplos musicales, más o menos. Ah, bueno, lo bueno es que escuchamos It's Swell of You y sabemos que la orquesta Ritmo tocó It's Swell of You. Ahí está, de primero, en este programa que está anunciado en el periódico El Tiempo. Ahí dice It's Swell of You, un foxtrot. Y bueno, dice que el programa que ejecutará la Orquesta Ritmo, la Misión Nueva Granada, etcétera, etcétera, pone todo el programa y eso es muy llamativo porque pues ahí sí no hay duda de que este es el repertorio que tocó la Orquesta Ritmo. Entonces, de los cuales es muy interesante pues saber, bueno, que hay mucho foxtrot, rumba. Foxtrot siempre fue el género del que más hubo presencia en el Rotter Batuta, en ese archivo, en los propios, digamos, catálogos de la orquesta.
Foxtrot fue lo que más hubo. Bueno, Foxtrot, rumba, vals, pasillo, bueno, o sea, mejor dicho, la presencia de música nacional es casi nula. Mm, Y bueno, lo que hay que decir es que también hubo mucho la música que se llama cubana, que se llama guaracha, son, rumba, foxtrot, inclusive hubo samba, tango, etcétera, etcétera. Casi nada nacional he encontrado por ahora, de las 400 que ya he registrado. El foxtrot fue muy presente y digamos esto ayuda a reforzar la tesis de que pues se tocaba música, si se quiere decir, más internacional. Y ya, y al costado derecho puse It's Swell of You, My Margarita, The Killer Dealer, So Little Time, son piezas que se sabe que se tocó en esta ocasión y de las cuales existe el registro fotográfico que encontré en el archivo Rotter Batuta. Y con eso terminaríamos. Solo les muestro, aquí está 1, 2, 3 y 4. Repito, esto no, muchas veces no estaba completo, a veces está en muy mal estado, pero digamos que pues están ahí las partituras, es un archivo público, todos lo podemos consultar. Y ya, pues queda atento a preguntas, muchísimas gracias por la organización Musema, pues la organización del evento en Musema y nada, pues muchas gracias por atender a esta ponencia.